Imaginemos por un momento que la mayor empresa de juguetes del mundo está al borde de la quiebra absoluta. Un escenario catastrófico, vamos. Totalmente. Nos situamos en el año 2003. Lego ha perdido un 30% de sus ventas en un tiempo récord. Que se dice pronto, ¿eh? Un 30%. Sí. Tienen un flujo de caja negativo alarmante y el equipo directivo está contemplando seriamente el despiece total de la compañía para venderla por partes. Madre mía, o sea, el fin del Lego tal y como lo conocemos. Exacto. Y como es lógico en una corporación de ese tamaño, pues contratan a los analistas más brillantes, gastan auténticas fortunas en estudios de macrodatos, lo que hoy todos conocemos como Big Data. Claro, lo normal en estos casos, buscan respuestas en los números grandes. Eso es. Y la conclusión a la que llegan los ordenadores es unánime y la verdad demoledora. Dicen que las nuevas generaciones, los llamados nativos digitales, ya no tienen paciencia para jugar. Que exigen gratificación instantánea y ya está. Exactamente. Y de repente, cuando todo parece completamente perdido, la salvación de esta inmensa multinacional no llega de un algoritmo predictivo ni de una hoja de cálculo gigante. Llega de algo mucho más mundano, ¿verdad? Llega de un par de zapatillas de deporte. Unas zapatillas viejas, sucias y muy desgastadas que pertenecen a un niño alemán de 11 años. Es que es una imagen poderosísima. Lo es. Y nos sirve de puerta de entrada perfecta. Vamos a explorar los extractos del libro Small Data, de Martin Lindstrom. Nuestra misión hoy es justamente establecer ese contraste. Vivimos en una era donde la sociedad entera adora el Big Data. Sí, confiamos a ciegas en volúmenes masivos para predecir absolutamente cualquier cosa. Exacto. Pero el objetivo de hoy es descubrir cómo los detalles más diminutos, peculiares y aparentemente insignificantes de nuestra vida cotidiana revelan nuestros verdaderos deseos ocultos. Esos deseos que muchas veces ni siquiera nosotros mismos sabemos que tenemos. Totalmente. Queremos proporcionar a quien nos escucha una lente completamente nueva para entender el comportamiento humano, lejos de la frialdad paralizante de las estadísticas. Es un enfoque súper refrescante. Vale, vamos a desgranar esto porque tenemos que volver a ese niño alemán. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Ah, sí, el de las zapatillas. A principios de los 2000, con el Big Data sentenciando que los niños no querían esforzarse, Lego tomó una decisión que parecía lógica según los números. Simplificaron sus juguetes, ¿no? Exacto. Hicieron los bloques mucho más grandes para que la construcción fuera rápida y fácil. Pero, claro, la crisis empeoraba. Porque el diagnóstico inicial estaba equivocado. Eso es. Así que unos ejecutivos deciden salir de sus despachos y visitan la casa de este niño alemán de 11 años. Le preguntan cuál es su posesión más preciada en el mundo. Y cualquiera pensaría que diría una consola o un ordenador de última generación. Pues no. El chico, que era un ávido jugador de videojuegos, señala unas viejas zapatillas Adidas. Estaban desgastadas de una manera muy específica por un lado, debido a su inmensa afición al monopatín. Lo fascinante aquí es cómo ese pequeño detalle, o sea, la asimetría en el desgaste de una suela de goma, logró derribar millones de euros de investigación de mercado convencional. Es de locos. Totalmente. Para entender esto hay que ponerse en la mente de ese niño de 11 años. Ese desgaste no era simple suciedad, era una moneda social. Una prueba irrefutable de su maestría. Exacto. Mostraba a sus amigos y al mundo entero cuántas horas, cuántas caídas, rasguños y sudor había invertido en dominar el monopatín. Claro, el desgaste era un trofeo. Eso es. La conclusión profunda, que el Big Data ignoró por completo al medir solo la velocidad de los clics en Internet, fue que los niños sí quieren esforzarse. No buscan el camino fácil. Para nada. Quieren retos difíciles, complejos, siempre y cuando el resultado final demuestre su habilidad ante sus iguales. Es que confiar solo en el Big Data para entender a la gente es como intentar entender una novela inmensa leyendo solo el índice de las palabras más usadas. Me encanta esa analogía. Es que te dice que la palabra amor aparece 300 veces, pero te roba absolutamente toda la trama, el contexto y el sufrimiento de los personajes. Al final, los números sin contexto son completamente ciegos. Y Lego, tras esta epifanía con el chico alemán, hizo exactamente lo contrario a lo que dictaba el mercado. En lugar de agrandar las piezas, las encogieron. Aumentaron drásticamente la dificultad de los sets, añadieron manuales de instrucciones muchísimo más complejos
y requirieron que los niños invirtieran decenas de horas para terminar un modelo. Y el resultado es historia corporativa. Una década después se convirtieron en el fabricante de juguetes número 1 del mundo. Alucinante. Este caso revela el problema fundamental del Big Data, y es que favorece abrumadoramente el análisis sobre la emoción. Los macrodatos te dirán qué hace la gente con una precisión asombrosa, pero son pésimos para explicar por qué lo hacen. Y las decisiones humanas están enraizadas en el por qué. Totalmente. Piensa en el caso de las aspiradoras Roomba, que también se explora en los textos. Ese caso es buenísimo. Hubo un momento en que las ventas de los primeros modelos de Roomba empezaron a estancarse y caer. La empresa, formada principalmente por ingenieros brillantes, abordó el problema con una mentalidad puramente de optimización y de Big Data. Como buenos ingenieros. Claro, analizaron el producto y decidieron eliminar un ruidito, una especie de AO electrónico que la aspiradora hacía cuando chocaba contra las paredes o se quedaba atascada. Porque, claro, para un ingeniero ese ruido comunicaba un error. Exactamente. Querían presentar un electrodoméstico más serio, silencioso y eficiente. Tiene toda la lógica del mundo si lo miras desde un laboratorio. Quitas el sonido de error y tienes un producto supuestamente mejorado. Exacto. Pero al recurrir al Small Data, es decir, al ir físicamente a las casas y observar a los consumidores conviviendo con el aparato, descubrieron un comportamiento insólito. Sí. La gente trataba a sus aspiradoras robóticas como si fueran pequeñas mascotas. Literalmente les ponían nombre. Eso es, en lugar de esconder el aparato en el armario de las escobas, que es lo que hacemos con cualquier aspiradora tradicional, lo dejaban a la vista en el salón. Aparcado bajo el sofá o junto al mueble de la televisión, como si estuviera descansando en su cama. Fíjate. Hay que recordar que la inspiración original de los creadores de Roomba había sido el droide R2-D2 de la saga Star Wars. O sea que el producto nació con un factor emocional enorme. Enorme. Claro, al quitarle los ruiditos entrañables y rediseñarla para parecer un simple bloque de plástico eficiente, le extirparon la personalidad. Le robaron el alma, efectivamente. El Small Data demostró que devolverle ese carácter mono, vulnerable casi, era la clave absoluta para recuperar la conexión con el consumidor. Porque en el fondo compramos con la emoción. Y luego justificamos esa compra con la lógica, siempre. Y esto me fascina porque establece un patrón claro. Las pistas están ahí fuera, en el desgaste de una zapatilla o en el rincón donde guardamos un electrodoméstico. Están en todas partes, sí. Pero la gran pregunta que surge al leer esto es, ¿cómo se entrena una mente para ser tan receptiva a estos microcomportamientos? Es una muy buena pregunta. Porque los ingenieros de Roomba no lo vieron hasta que se lo señalaron. Y aquí, la historia de origen del autor, de Martin Lindstrom, explica muchísimas cosas. Sí, su infancia marca todo su método. Totalmente. Cuando tenía apenas 12 años, le diagnostican una enfermedad rara, la púrpura de Henoch-Soulen. Pasa meses interminables postrado en una cama de un hospital. Prácticamente sin poder moverse. Aislado de su rutina normal. Ante esa inmovilidad forzada y para evitar volverse loco por la monotonía de una habitación blanca, su cerebro busca una vía de escape. Y esa vía es la observación obsesiva de todo lo que ocurre a su alrededor. Es un mecanismo de supervivencia psicológica fascinante, ¿eh? Lo es. Esa inmovilidad física aguda se convirtió paradójicamente en su mayor ventaja analítica. Al estar confinado y depender totalmente de sus ojos y oídos, empieza a notar patrones de comportamiento humano que los adultos sanos y ocupados ignoraban por completo. Los médicos y visitantes que entraban y salían de su habitación ni se daban cuenta. Exacto. En el texto se detallan ejemplos concretos de esa época que son súper reveladores. Por ejemplo, pasaba horas observando al paciente número 3. Un hombre mayor, ¿no? Sí, un hombre que cada vez que terminaba su envase de zumo, le daba la vuelta y lo manipulaba de forma ruidosa. Y Lindstrom se dio cuenta de que no era por sed. No, que va. Era un pequeño ritual físico simplemente para matar el tiempo, generar ruido y reclamar un mínimo de atención en un entorno tan estéril. Tela. ¿Y también notó cosas en otros pacientes? Sí, fíjate en el paciente número 5, un adulto. Lindstrom notó cómo su voz se volvía instantáneamente más ronca, suave e infantil en el momento exacto en que su madre cruzaba la puerta de la habitación. Reflejando una regresión inconsciente hacia la necesidad de ser cuidado, claro. Exacto, es pura psicología humana. Incluso extendió esta observación al personal médico.
Se fijaba en el tamaño de los portapapeles que llevaban las enfermeras. Ah, sí, lo de las jerarquías. Llegó a relacionar el volumen y el tamaño de ese portapapeles con el nivel de autoridad de cada enfermera. Un portapapeles más grande y visible correlacionaba con una actitud mucho más dominante. Mientras que las enfermeras que no llevaban ninguno o llevaban una libreta pequeña tenían un trato mucho más dócil o cercano. Es increíble que un niño de 12 años se diera cuenta de todo esto. Pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento, ¿eh? A ver, dispara. Porque cuando leemos sobre cómo aplica esto hoy en día, vemos que este hombre revisa los armarios de familias en Siberia. Sí, y analiza historiales de navegación web de extraños. E incluso husmea sistemáticamente en la basura y en los cubos de reciclaje. Todo para ver qué marcas consumen realmente en la intimidad. Es inevitable preguntarse... Si no cruza la línea hacia el voyerismo, ¿verdad? Exacto, ¿dónde está el límite entre la observación sociológica profunda y simplemente invadir la privacidad ajena para sacar tajada? Es la primera reacción que suele tener cualquiera que lee esto, y es una duda muy legítima, la verdad. Es que es una intromisión total. Ya, pero la diferencia crucial que marca el material radica en el propósito y el método, en lo que él define como el proceso de contextualización. Vale, cuéntame más de eso. El objetivo no es husmear por el simple morbo de descubrir secretos embarazosos. Es una búsqueda metódica y sistemática de desequilibrios vitales. ¿Desequilibrios? Sí. Lo que busca constantemente, ya sea en un armario siberiano o en un cubo de basura en Londres, es la fricción evidente entre lo que la gente dice públicamente que hace y lo que realmente hace en privado. Ah, claro, porque la gente miente. Constantemente. El problema fundamental de la investigación de mercado es que la gente miente en las encuestas. Mienten conscientemente para proyectar una mejor imagen. O a veces mienten porque ni siquiera se conocen a sí mismos. Creen que comen sano hasta que mira su basura y la basura no miente. Desde luego que no. Cuando analiza esos desperdicios o la forma en que alguien estructura sus contraseñas de ordenador, está rastreando pistas del deseo. Ese anhelo emocional e inconsciente que motiva nuestro comportamiento real. Exacto, pero que la sociedad nos condiciona a reprimir o disfrazar. Esa fricción entre nuestra fachada y nuestra realidad privada tiene todo el sentido a nivel individual. Pero el material da un salto conceptual impresionante. Sí, al llevarlo a nivel macro. Demuestra que esto no solo se aplica a personas aisladas, sino a países enteros. Lindstrom coge esa lupa que desarrolló en el hospital y la pone sobre el mapa del mundo. Y revela que todos tenemos una especie de GPS conductual inconsciente. Eso es. Nuestra geografía moldea nuestra mente en las cosas más ínfimas sin que nos demos cuenta. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el ejemplo de los saleros y pimenteros es la prueba perfecta de esto. Es un detalle cotidiano que pasa totalmente desapercibido hasta que alguien te lo señala. Totalmente. En Occidente estamos condicionados desde que nacemos a que el salero tenga 3 agujeros y el pimentero tenga solo uno. Tiene lógica funcional para nuestra dieta. ¿Usamos más sal? Claro. Pero si viajas a Asia y observas las mesas de los restaurantes, la configuración está invertida. El pimentero tiene 3 agujeros y el de la sal tiene 1. El motivo es puramente gastronómico y cultural, ¿verdad? Eso es. Allí utilizan la salsa de soja como principal fuente para salar la comida. Así que necesitan un flujo de sal granulada mucho menor. Pero requieren una cantidad mucho mayor de pimienta para condimentar. Exacto. El diseño industrial se adapta silenciosamente a la cultura. Y lo vemos también en métricas sociales como la puntualidad, que varían salvajemente. El tema de la puntualidad es tela. Las mediciones indican que en Suiza, llegar a tiempo significa llegar a la hora exacta estipulada. Ni un minuto más, ni uno menos. En Japón, sin embargo, la cortesía dicta que debes llegar media hora antes de la cita. Y en Israel, la dinámica social hace que lo normal y aceptado sea aparecer 45 minutos tarde. Es de locos. Y si cada país opera con unas reglas invisibles tan distintas, uno pensaría que las empresas locales son los que mejor entienden a sus propios ciudadanos. Tendría sentido, ¿no? Pues resulta que ocurre exactamente lo contrario. Y los textos explican por qué. Se introduce aquí un concepto antropológico fundamental, el Kulturbrille. Que se traduce como las gafas de la cultura. Exacto. Significa que todos, sin excepción, vemos el mundo a través de unas lentes que han sido esculpidas minuciosamente por nuestra cultura de origen. ¿Nos ayudan a navegar nuestra sociedad? Sí, pero tienen un efecto secundario peligroso, y es que nos vuelven ciegos a lo cotidiano. Lo normal se vuelve invisible. Claro. No ves el agua si eres un pez.
Por eso un equipo de analistas locales suele fracasar estrepitosamente al intentar decodificar su propio mercado. El autor utiliza una metáfora brillante aquí: La del zapatero, ¿verdad? el insecto. Esa es. Se compara a sí mismo con un zapatero, esos pequeños insectos alargados que patinan gracias a la tensión superficial del agua. Ujú. Al deslizarse por la superficie de un país extranjero, ajeno a esa cultura, es capaz de percibir las más mínimas ondulaciones y vibraciones, cosas que los que están sumergidos en el agua son incapaces de notar. Son literalmente ciegos a su propia normalidad. Exacto. El texto detalla el caso de empresas tradicionales japonesas intentando diseñar y vender artículos para el hogar moderno. Este caso es muy ilustrativo. Ha sido históricamente espacios de dominio casi exclusivo de la mujer casada, por una costumbre cultural tácita muy arraigada, Y los ejecutivos japoneses, que eran todos hombres, y que estaban cegados por sus culture brille, claro, diseñaban estrategias asumiendo que esa dinámica seguía intacta. pero los datos de campo, que ellos no supieron interpretar, revelaban que 3/4 partes de los hombres ya hacían la compra habitual de la familia. Fracasaban porque sus propias gafas culturales les impedían ver cómo había evolucionado la dinámica real dentro de sus propios hogares. Ese bloqueo por familiaridad es asombroso. Y el ejemplo de Dinamarca, el país natal del autor, lleva esto al extremo absoluto. Dinamarca, el país de la felicidad. Supuestamente, Dinamarca es famosa mundialmente por encabezar casi siempre los rankings de los países más felices del mundo. Pero Lindström regresa allí, aplicando esta mirada de insecto zapatero, e inspecciona los salones de las casas danesas. ¿Y qué encuentra? Detecta un patrón que desentona muchísimo. Observa juguetes, específicamente los clásicos trenes de madera brío, expuestos en las casas. Pero están inmaculados. ¿Perfectos? Perfectos. No tienen un solo arañazo, como si acabaran de salir de la caja y formaran parte de la exposición de un museo de diseño, no de un cuarto de juegos. ¿Y qué significa esto en realidad? Que esa fachada meticulosa de perfección estética oculta en realidad un estrés nacional silenciado. Buscan proyectar un control absoluto en sus hogares. Tanto es así que tienen un término cultural específico para esto: la cocina de conversación. La cocina de conversación. Sí. Construyen cocinas inmensas, increíblemente caras, con electrodomésticos de nivel profesional que casi nunca encienden para cocinar. Vaya tela. Su función real es ser un escenario teatral, un decorado para aparentar estatus y bienestar absoluto cuando reciben invitados. Si conectamos este afán por el control físico con la perspectiva general de hacia dónde vamos, nos topamos con el descubrimiento más inquietante documentado en el material. A ver. Vemos cómo el entorno físico moldea nuestras mentes, pero ahora hay una fuerza global que está mutando no solo nuestra psicología, sino nuestra biología misma. Hablas del entorno digital, claro. Exacto. Un hallazgo puramente biomecánico del Small Data señala que la transición masiva de apretar botones mecánicos duros a deslizar suavemente las yemas de los dedos sobre pantallas táctiles Está teniendo consecuencias físicas. está debilitando literalmente la fuerza de agarre en las manos de las nuevas generaciones. Es decir, la falta de resistencia física en nuestra tecnología diaria nos está atrofiando. Tal cual. Como ya no tiramos de palancas pesadas ni giramos diales mecánicos, nuestras manos han perdido fuerza. Y lo más increíble es que la industria está teniendo que rediseñar el mundo físico para compensarlo. Han tenido que aflojar cosas, ¿no? ¿Sí? Están aflojando los cierres de seguridad de los tapones de las botellas, modificando los rieles de los cajones en las cocinas y rediseñando las manillas de las puertas de los coches para que requieran mucha menos fuerza física. O sea, la tecnología está esculpiendo nuestra anatomía. Y junto con la anatomía, arrasa con nuestros comportamientos. El ejemplo de cómo nos comemos un cono de helado ilustra esta mutación a la perfección, fíjate. Sí, el helado funciona aquí como una metáfora impecable del choque entre generaciones. Los textos observan a la generación enchufe o los pantallacentes, como los llaman. Para las generaciones anteriores, comer un helado era un ritual que implicaba tiempo. Se lamía en círculos por los bordes, controlando que no se derritiera. Anticipando con paciencia el momento final de comerse el cono. Exacto. Pero hoy en día, la observación de campo muestra que los jóvenes muerden el helado directamente desde la parte superior, hundiendo los dientes en la masa fría. Han erradicado por completo el concepto de la anticipación. Totalmente.
Están tan neurológicamente condicionados a que una página web cargue en fracciones de segundo o que un vídeo empiece a reproducirse sin pausa. Que exigen que la recompensa sensorial del helado se entregue con la misma inmediatez violenta. Muerden para obtener el 100% del sabor en el minuto cero. Pero si perdemos la capacidad de anticipar, de saborear la espera y el proceso, es como si perdiéramos la capacidad misma de estar presentes en el mundo físico. Y los datos sociológicos respaldan esa desconexión del momento presente. ¿Hay datos sobre esto? Sí, la evidencia más cruda de esto se refleja en un estudio fascinante citado en el texto sobre la eficiencia en un restaurante popular de Nueva York. Ah, el de las cámaras de seguridad. Ese. El establecimiento comparó grabaciones de sus cámaras del año 2004 con grabaciones exactas de 2014. Una década de diferencia. En 2004, la experiencia era lineal y física. Los clientes entraban, se sentaban, tardaban una media de 8 minutos en decidir su pedido, charlando entre ellos, comían la comida recién hecha, pagaban y se marchaban. En total, 65 minutos de media por mesa. Una década después, con el auge de los teléfonos inteligentes, esa misma comida se extiende a casi 2 horas de media. Una hora más. ¿En qué se consume todo ese tiempo si el menú y el personal son exactamente los mismos? Pues en gestionar el mundo digital antes que el físico. Según las grabaciones, nada más sentarse, el primer instinto de los comensales es sacar los dispositivos móviles y buscar la red Wi-Fi. Claro, lo primero es conectarse. Debido a esta distracción constante con las pantallas, tardan 21 minutos enteros solo en estar listos para interactuar con el camarero y pedir. 21 minutos para pedir. De locos. Y espera, cuando la comida finalmente llega a la mesa, en lugar de empezar a comer, emplean varios minutos tomando fotografías de los platos desde múltiples ángulos. Luego se hacen fotos a sí mismos posando con la comida. Revisan las imágenes y repiten las tomas si consideran que la iluminación no es óptima para las redes sociales. Y para cuando terminan esa sesión fotográfica para sus seguidores online, la comida real, la que tienen delante, pues se ha quedado fría. Exacto. El estudio documenta que casi la mitad de los clientes mandan la comida de vuelta a la cocina quejándose de que no está a la temperatura adecuada. Generando un caos operativo monumental en el restaurante. Y el remate, que ilustra esa ceguera física total, es que al terminar y dirigirse hacia la puerta de salida, caminan con la cabeza gacha. Tan absortos en sus pantallas revisando notificaciones que van tropezando literalmente con las sillas, las mesas y otros clientes. Parecería una comedia absurda si no fuera un retrato exacto de nuestra rutina diaria. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? Si recopilamos todo este recorrido, desde el desgaste en las zapatillas de aquel niño que salvó al ego, pasando por las aspiradoras tratadas como mascotas, hasta llegar a estos restaurantes neoyorquinos paralizados por las pantallas. La gran lección es muy clara. En un mundo profundamente obsesionado con los macrodatos, donde se invierten fortunas en registrar cada clic que hacemos online, nuestra identidad más auténtica se esconde en la fricción. En los pequeños detalles. Esa identidad reside en el abismo que hay entre lo que fingimos ser en Internet y lo que revelan silenciosamente nuestras acciones físicas diarias. Conocer y entender estos datos pequeños no es solo un truco corporativo para vender más. Es la herramienta más poderosa para comprender a la sociedad moderna. Y esto nos plantea una reflexión muy interesante sobre nuestras propias vidas. Nos invita a todos a autoobservarnos. Invita a nuestra audiencia a observar con ojos nuevos sus propias neveras, a fijarse en cómo estructuran sus contraseñas o en qué posición colocan los hombros al caminar por una calle abarrotada. Analizar qué dicen esos microdatos sobre nosotros mismos es despertar verdaderamente al entorno que nos moldea. Totalmente. Y para cerrar este análisis con una perspectiva más profunda, el material introduce un concepto sociológico brillante, llamado Maskenfreiheit. Un término alemán, ¿no? Sí, se traduce literalmente como la libertad de las máscaras. Señala que, al amparo del anonimato, la lejanía y la falta total de contacto físico que proporciona Internet, nos quitamos nuestras inhibiciones sociales. Y nos convertimos en versiones hiperestratégicas y a menudo mucho más primarias de nosotros mismos. Y crueles también. Esto plantea un ondillema crucial sobre el futuro del small data. A lo largo de la evolución, la empatía humana se ha construido puramente en el mundo físico. Aprendemos a ser empáticos experimentando dolor en nuestra propia piel. O al ver el rostro, oler el sudor y escuchar la voz quebrada de la persona a la que le hemos causado un daño directo. Claro, el feedback físico.
Si el Big Data continúa arrastrando nuestra toma de decisiones, nuestras amistades y nuestro tiempo hacia un entorno exclusivamente digital, donde es imposible tocar u oler las consecuencias físicas de nuestros actos, La gran duda que se cierne sobre nosotros es qué ocurrirá con nuestra condición humana fundamental. exacto. ¿Qué pasará cuando vivamos regidos por las proyecciones de los grandes números y perdamos por completo el anclaje emocional de las pequeñas realidades? Dejamos esa pregunta resonando. Al final, nuestros pequeños detalles siempre cuentan una historia. La cuestión es, ¿quién está prestando atención? Cuadernos de conversaciones.